Top 4 casos reales de reencarnación. La vida es muy corta para amarte solo en una. Prometo buscarte en la próxima. William Shakespeare. Estas fueron las palabras que el famoso dramaturgo y poeta Shakespeare recitó a su esposa, la cual llevaba por nombre Anne Hathaway. Así es, tal y como estás pensando. Esta mujer llevaba el mismo nombre que la reconocida actriz en la industria del cine. Y por si fuera poco, el actual esposo de Hathaway tiene un gran parecido con el poeta. Definitivamente han escuchado hablar de la reencarnación. Esta creencia encontrada en muchas religiones se basa en que, una vez un individuo muere, éste volverá a nacer en otro cuerpo y con otro nombre para vivir otra vida. Pero, ¿te has preguntado si es posible el recordar tu vida anterior? ¿Y si todo esto siquiera es algo factible? Bienvenidos a Historias Narradas. Y como el mismo Shakespeare dijo, ser o no ser, esa es la cuestión. Hoy veremos 4 casos sumamente increíbles de personas que no solo afirmaron, sino que probaron ante la gente que tenían las memorias de personas ya fallecidas. Número 1. Dorothy Eady. Es 1907 en Londres. La pequeña Dorothy se encontraba jugando como cualquier otro niño de no más de 3 años. Pero los accidentes pasan, y en esta ocasión sería uno que definiría la vida de esta pequeña. La niña caería por las escaleras, quedando inerte en el suelo. Un médico acudiría al llamado de sus padres para auxiliar a su hija, pero este lamentablemente les diría la noticia de que su hija había fallecido. Con el corazón roto, los padres firmarían los papeles de defunción. Sin embargo, cuando el médico se dispondría a llevarse el cuerpo de la niña, todos los presentes quedarían estupefactos. Dorothy estaba viva, balanceándose de lado a lado en su caballo de juguete. Era un milagro. Pero lo perturbador acontecería en ese justo momento. La niña había cambiado su personalidad por completo y demandaba ir a su casa negando que estas personas sean sus padres. «¡Quiero volver a mi casa!», clamaba Dorothy con un ahora extraño acento extranjero. La vida de Eady no sería normal para los estándares de la sociedad de ahí en adelante, llegando a ir en contra de la religión de su colegio cristiano, constantemente comparándolo con la religión egipcia. Debido a esto, llegó a ser expulsada 2 veces de recintos escolares. El misterio terminó cuando en una visita al Museo Británico, en la sección de Egipto, la niña correría desesperada a besar los pies del faraón expuesto ahí mismo y a exclamar que esta era su gente y quería regresar a Egipto. En aquel lugar conocería a Ernst Wallis Budge, un egiptólogo que usualmente informaba y guiaba a los niños por esa sección del museo. Fue una suerte o casualidad del destino, que justamente en aquella visita, él le enseñaría a la pequeña Eady cómo leer ciertos jeroglíficos, animándola a en el futuro estudiar egiptología, caso que obviamente entusiasmaría mucho a la pequeña niña, la cual menciona que aún sintiendo y recordando algunas cosas de su vida anterior en esos tiempos, se sentía ciertamente confundida al respecto. Mucho tiempo pasó y a los 14 años Dorothy recibió un sueño que dispararía las dudas en su mente y corazón. En él se le había aparecido Seti I, un monarca que ordenó la construcción del templo de Abidos. Curiosamente, una construcción que Dorothy había visto en la actualidad en un periódico local, y que al ver esa imagen del lugar en ruinas, las lágrimas habían corrido por su cara unos días atrás. Estudió los jeroglíficos por su cuenta y aprendió a un ritmo anormal, quizás por su memoria de su antigua vida. Se casó a los 27 años con Abdel Mejid, un egipcio, técnicamente al igual que ella, y se irían a vivir al Cairo. Dorothy estaba más feliz que nunca, nada más llegar besaría el suelo del Nilo. Daría a luz a un niño sano, el cual se le pondría el nombre de Seti, el faraón que se le apareció en sueños tiempo atrás. Según la tradición egipcia, Dorothy terminaría cambiando su nombre a Om, que significa madre en egipcio, y así recibiría su famoso apodo Om Seti. El tiempo transcurriría y tras curiosear por muchas excavaciones a lo largo de Egipcio, empezó a recibir visitas en sueños, esta vez de un hombre llamado Horra, el cual le contaría una historia que Dorothy redactaría en jeroglíficos escritos en letra cursiva. La historia trataba de una joven campesina llamada Pentreshit
hija de un soldado y una tendera. Tras morir sus padres, esta sería trasladada al complejo religioso de Qom el Sultán, donde aprendería los labores de una sacerdotisa. El destino la juntaría con el faraón Seti I, el cual caería enamorado de la mujer y la convertiría en su amante. Sin embargo, la sacerdotisa quedaría embarazada y, puesto que esto era blasfemia, sacrificándose por la reputación de su amor, se quitaría la vida. Todo esto sería redactado en no más de 70 páginas. La vida de Seti daría otro giro, no teniendo suficiente para este momento al parecer. Su esposo se enteraría de todo y terminarían divorciados. De aquí entonces la vida de Seti culminaría en lo que sería su destino final. Irónicamente, el mismo lugar donde su antigua vida había terminado. Abidos. Llegaría aquí por sus incontrolables deseos por ver su antiguo hogar. Aquí comenzaría su fama, conociendo a Eduardo Gazzali, este hombre que se encontraba con su equipo tratando de restaurar el templo de Abidos. Tras escuchar el relato de la mujer, le pondrían una prueba. Consistía en encontrar unos jeroglíficos en la oscuridad. Recordamos que Seti nunca había estado aquí antes, o al menos en esta vida. ¿Y saben qué? Encontró cada uno de los jeroglíficos dejando atónitos a todos. Después de lo sucedido, ayudaría a restaurar poco a poco el complejo, encontrando jardines y piezas que ella pondría exactamente como si hubiera pasado por esos lugares incontables veces. Su reputación escalaría y varios reportajes se harían sobre ella. Se llegó a calcular que sin su ayuda hubiera tomado 20 años la restauración del templo en Abidos. De aquí en adelante, el faraón Seti, el cual desde que ésta había llegado a Egipto, se le había aparecido con más frecuencia en sueños y ahora ya no era en forma de momia, sino como alguien de mediana edad, aquel monarca, al parecer, aparecería para ver a su amada en diferentes momentos del día, con turistas afirmando haber visto esta aparición por instantes en los guías que Seti daba día a día. La arqueóloga relataba en estos como el templo era un portal hacia las estrellas, donde se podía escapar el espacio y el tiempo. Extrañamente, se pueden encontrar jeroglíficos con formas que se semejan a helicópteros, aviones y submarinos. El faraón le habría informado a la antigua conocida como Dorothy bastantes datos sobre temas que muchas personas tenían dudas hoy en día. Por ejemplo, dónde se encontraba el cuerpo de Nefertiti y que supuestamente estaba cerca de la tumba de Tutankamón. Una vez más, para más extrañeza aún, recientes pruebas con tecnología avanzada han descubierto una parte oculta detrás de una cámara en la tumba del mismo Tutankamón, la cual el gobierno de Egipto no quiere admitir su apertura. También le habló de la Atlántida y lo cito: cierto día un navegante procedente de la isla de Creta me relató una historia similar. El mar Mediterráneo era una gran extensión de tierra que un día se hundió, y ahora en ese lugar solo quedaban sismos de montañas, hoy conocidos como las islas griegas de Ego. Incluso llegaría a contarle sobre vida en otros planetas que éste habría visitado y cómo ahí las calles eran extremadamente anchas. Eran habitadas por seres como los humanos y tenían vehículos con asientos dentro de estos, ventanas y no contaban con ruedas o alas para movilizarse. Casi al final de sus días recibiría la visita del dios Set, el dios asesino de Osiris. Sabiendo entonces que su tiempo estaba cerca, regalaría sus 2 gatos y mandaría construir su propia tumba, mirando al occidente donde se ubica el reino de Osiris, para contemplar la salida del Ra, el dios del sol, y donde Osiris realiza su travesía diaria por los cielos de Egipto. Desgraciadamente para Seti, las autoridades egipcias no dejarían que esto pasara, y Dorothy y Adi, aquella niña de 3 años, en esos momentos una mujer fallecida de 77, sería puesta en una fosa común. ¿Qué fue lo que pasó con Dorothy en aquella caída? ¿De verdad habría muerto y su cuerpo sirvió de recipiente para el alma de esa sacerdotisa? ¿O quizás la caída trastornó el cerebro de la pequeña? ¿O capaz esta misma caída despertó recuerdos que su cerebro tenía bloqueados? Ahora te voy a narrar el caso número 2. Este caso se trata de Thomas Nolan. Todos sabemos del accidente del 11 de septiembre del 2001, donde las Torres Gemelas terminaron destruidas y desgraciadamente muchas personas en los edificios y cerca a estos perdieron sus vidas en aquel atentado. Años después de lo sucedido, hubo un extraño fenómeno. Este se repetía en niños de la edad de 4 años o cercana a esta edad. Los pequeños afirmaban ser personas que o habían muerto o trataron de ayudar en aquel atentado. Como este,
que es el caso del pequeño Nolan, el cual afirmaba ser un bombero. Todo comenzó con la Rachel, madre de Nolan. Le hizo la típica pregunta que nos ha hecho a todos: ¿qué quieres ser de grande? La respuesta, sin embargo, no fue una normal. El niño había respondido que ya era algo, un bombero, y describió con una firmeza y seguridad cómo se levantaba por las mañanas para hacer su trabajo, cómo usaba su hacha para salvar vidas o huir de los peligros del fuego. Pero la prueba que convencería a su madre de que algún bombero fallecido en este atentado se había reencarnado en el cuerpo de su hijo vino cuando el niño vio en una revista un artículo de las Torres Gemelas. El pequeño afirmaba que gente mala había dañado las torres y que la gente gritaba por su ayuda, pero terminarían saltando porque éste no llegó a tiempo. Al preguntarle a su hijo cómo éste había llegado ahí, él respondió detallando el camión que utilizaban los bomberos de Manhattan de la compañía de rescate, un Ford Johnson R8, cosa que dejaría atónita a su preocupada madre. No había nadie que fuera bombero o tenga algo que ver con esa profesión en su familia, y su hijo apenas había visto algo de aquel bombero en toda su vida. ¿Cómo sabría todo esto? Su madre vivía preocupada la mayoría de las veces. El niño cambiaba bastante de actitud cuando se le mencionaban estos temas, y además de esto, parecía como si una lucha interna sucedería dentro suyo, ya que cuando se le preguntaba por estos temas, el infante se tomaba su tiempo para responder, demostrando gestos de desagrado en su cara, y luego pasar esta a estar serena. Es muy bizarro todo esto, ¿no? Bueno, por suerte de esta madre estadounidense, su pequeño poco a poco empezó a hablar más de estas cosas cuando se le preguntaba, como si la esencia de aquel bombero desapareciera o se adaptara a su nueva vida. ¿Qué piensas tú de este caso? Caso número 3. James Leininger. Esta historia daría su inicio cuando James estaba de paseo con sus padres en un museo de aviación en Texas. Este demostró un desbordado interés en la sección de la Segunda Guerra Mundial. Después de haber tenido esta experiencia, empezó a repetir una frase bastante veces al día: choque de avión en llamas, mientras este estrellaba sus juguetes contra los muebles. Empezó a tener pesadillas donde gritaba sin control: avión se estrella en llamas, hombrecito no puede salir. Los padres vieron que el calmarlo no servía de mucho para aliviar esta situación. Así que antes de dormir le preguntaron qué veía en sus sueños. El pequeño afirmó que se trataba de su vida pasada y como éste pilotaba un avión que acabaría por ser derribado por los japoneses. 2 semanas tras este suceso, el pequeño dio más detalles. Su avión era un Corsario. Cuando cumplió 2 años y medio les mencionó a sus padres que su vehículo aéreo era un vino de bote, su padre le preguntó cómo se llamaba la embarcación y él respondió con el nombre de Notama. Al día siguiente buscarían información de esa palabra y resulta que era un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Al volver con las preguntas, el niño reveló que alguien que estaba con aquel hombrecito era Jack Larsen. Al hacer sus investigaciones descubrieron que fue un piloto de esa misma embarcación y vivía actualmente en Arkansas. El padre de James lo visitó y descubrió algo inquietante. El único piloto desaparecido y no muerto como otros de esa embarcación fue James M. Houston Jr. Aquel pequeño actualmente tiene 24 años y se ha mantenido lejos de los reflectores. Muchas personas estaban más que escépticas ante las declaraciones de sus padres y las suyas de niño, pero él aseguró que todavía podía recordar su traumático final con poco esfuerzo. Caso número 4. Las gemelas Pollock. En una fría mañana de misa, de camino al complejo religioso, John y Florence Pollock perderían a sus pequeñas niñas por una embestida de coche. Las pequeñas de 11 y 6 años habían cruzado muy apresuradamente el cruce de una calle y un auto se abalanzó contra ellas. Jacqueline y Joanna se habían ido de sus vidas prematuramente. Años más tarde, los padres decidieron volver a tener hijos y agrandar una vez más su familia. Para sorpresa y alegría de los Pollock, iban a recibir gemelas. Eso se sintió como la luz del final del túnel para ellos, dejando atrás el trágico acontecimiento que les rompió el corazón años atrás. Estaban más que listos para abrazar esta alegría de la vida. El 4 de octubre de 1958, ese día nacieron Gillian y escasos minutos después nació Jennifer. John y Florence estaban tan felices y emocionados, aunque algo raro se encontraba en la piel de las gemelas.
Cada una tenía una marca de nacimiento en el mismo lugar que sus difuntas hermanas presentaron heridas graves en ese fatídico día. Además, Jennifer tenía una gran mancha en la frente, idéntica en forma de la cicatriz que Jacqueline, la hermana que nunca llegaría a conocer, tenía en el mismo lugar. La familia buscaría alejarse de White Bay. Aquel lugar nunca dejó de darles dolor mediante recuerdos. Con 2 años ya cumplido, las pequeñas presentaron un deseo extraño de querer los juguetes de sus difuntas hermanas, de los cuales ellas nunca habían oído hablar antes. El padre, extrañado y con escalofríos recorriéndole el cuerpo, les dio las muñecas del desván, que pertenecieron a Jacqueline y Joanna. Y ahí empezaría otra situación espeluznante. Estas 2 pequeñas nombraron las muñecas de sus hermanas con los mismos nombres que éstas les habían puesto, Mary y Susan. Desde entonces las gemelas adquirieron una personalidad diferente, y con diferente nos referimos o al mismo comportamiento que compartía Jacqueline y Joanna entre ellas, siendo Gillian la que tomaría el liderazgo y la personalidad de Jacqueline, en la hermana de las 2, y Jennifer la que seguía a Gillian, sin quejarse tal y como Joanna lo hacía. Toda esta situación haría que los padres tocaran fondo cuando volver a su ciudad natal, Hexham. La reacción instantánea de las gemelas fue pedir ir al parque de diversiones que sus difuntas hermanas habían visitado varias veces, dando en el proceso de petición detalles del parque como si lo conocieran de pies a cabeza. En la casa reconocían cada rincón y hasta a todos los vecinos. Las niñas le tenían pavor a los autos, mencionando asustadas que el auto regresaba por ella. E incluso las 2 una vez tenían esta conversación. No quiero que me vuelva a pasar, fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar, le dijo Jennifer a su hermana. No me lo recuerdes, le respondió Gillian. Parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza. Los padres no aguantaban más la situación y con el dolor a flor de piel y sin salida lógica aparente, buscaron la ayuda de Ian Stevenson, un parapsicólogo que desempeñaba en casos de reencarnación de menores. El experto concluyó que al cumplir las 5 años, la conexión que las pequeñas mantuvieron con las vidas de sus hermanas desapareció. Y ahora, ¿tú qué opinas? Definitivamente la reencarnación es una creencia bien conocida por la mayoría de personas. Para muchos es una vía a poder vivir una vida mejor que la que tienen en esos momentos, o el alivio de pensar que podían vivir más allá de la muerte. Mientras que para otros es algo terrible y escalofriante el pensar que nunca volverás a ver a las personas que amaste en tu vida y que perderás los recuerdos de esta, solo para vivir otra vida en la cual no sabes si te puede ir bien. Pero dime, ¿cuál es tu posición en todo esto? ¿Piensas que estos casos son reales? Pero si lo fueran, ¿cómo es que éstas llegan a saber tanto de sus otras vidas? Quizás fueron los padres de estos niños los cuales, en pos de buscar la fama y por conseguir dinero, informaron a sus hijos de lo que debían de decir en entrevistas para hacer ver sus historias como reales. ¿O realmente todas estas personas y muchas más que no hemos mencionado en este top 4 han sido una reencarnación de la trágica vida de estas otras personas que fallecieron o prematuramente, como en el caso de las gemelas, o antes de lo que tenían? ¿Qué piensas? ¿Y si la reencarnación es real? ¿Te gustaría poder vivir otra vida distinta a la que tienes? ¿No te gustaría poder recordar algo de tu vida pasada? ¿O en sí no recordar nada? Por favor, déjamelo en los comentarios, me gustaría mucho saber tu respuesta. Gracias a todos por acompañarme hasta el final y que tengáis un hermoso día.